pantalla, por favor. Seguimos con Erwin, Ignacia y Jambly. Serían estas 4 exposiciones. Señor, nosotros hicimos el trabajo con Erwin Marín. Perfecto, están en grupo. Listo. Entonces, damos Sí. inicio, por favor, con Ever. Buenas noches, profe. Yo no preparé diapositivas. Está bien, lo puedes hacer de forma oral. Ajá. Muy buenas noches, mi nombre es Ever Ibarbo Cadena. El análisis jurídico que abordaremos hoy el conflicto entre la objeción de conciencia y el derecho a la salud en Colombia. Descripción del caso. Para el año del 2022, una mujer acude a un hospital público en Colombia para solicitar la interrupción de un embarazo voluntario amparado en la sentencia C-055 del 2022. Discúlpame un segundito, Ever, por favor. ¿Podrías encender la cámara? Ya. Gracias. Y esto yo soy mujer o qué, hay negros. Pues no fue una invitación de... Es que no me deja acceder a la cámara. Señor, ¿qué le parece si mientras que el compañero organiza, continuamos con Erwin y yo? ¿Por qué no escucho? Nadie tiene la... Listo. Seguimos con el segundo grupo, por favor, mientras nuestro compañero soluciona los problemas técnicos de cámara. Jambly y Erwin Marín, por favor, encienden cámaras. Y si tienen diapositivas para que las puedan compartir, por favor. Listo. Listo, perfecto. Ya pueden dar inicio. Compañero Erwin, usted inicia, ¿verdad?
Elvin, creo que tienes el micrófono apagado. No sé si ya estés hablando. No te podemos escuchar. ¿Allí me escuchan? Listo, sí, señor, correcto. Vamos a tratar el análisis de la sentencia C-055 de 2022, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y la abordamos desde la teoría de argumentación de Manuel Atienza. La introducción. En Colombia, la interrupción del aborto voluntario es legal hasta la semana 24 de gestación. Después de estas semanas de gestación, solo 3 causales específicas se pueden tener en cuenta para solicitar la interrupción del embarazo, que sería el peligro en la vida, la salud de la mujer, malformación fetal o embarazo resultado de una violación. Esta situación es legal y se establece por la sentencia C-055 del 2022 de la Corte Constitucional. La aprobación del aborto en Colombia ha sido una lucha histórica de todos los movimientos feministas, los cuales lograron la despenalización parcial del aborto hasta el máximo de las 24 semanas de gestación, según la sentencia C-055, la cual reemplazó la sentencia C-355. El aborto es un asunto de salud pública y no un delito, aunque sigan apareciendo muchos obstáculos y barreras, especialmente para comunidades rurales, como son de los recursos de la organización y del movimiento sin justa causa. Compañero, puedes continuar. Aló, Sí, te compañero. escuchamos. Jambly, puedes continuar, por favor, con la exposición. Sí, vamos a comenzar entonces. Bueno, buenas noches, compañeros, señor, profesora. Bueno, a nosotros nos hicimos grupo con el compañero Erwin Marín y vamos a hacer exposición del caso que nos tocó. Nosotros cogimos la sentencia interrupción voluntaria del embarazo en una clínica confesional. Entonces vamos a iniciar después que el compañero ya habló de la introducción, vamos una vez directamente al caso, vamos con la descripción del caso. El caso que nosotros presentamos, la sentencia que nosotros presentamos se dio en la ciudad de Medellín, donde una joven de 18 años llamada Laura acude a una clínica confesional. Para los compañeros y todo, la clínica confesional son donde brindan atención médica, pero también son dedicados a una religión. Ella incluye a esa clínica para hacerse una interrupción de un embarazo porque había sido violada. La ley colombiana, el artículo Código 355 del 2026, dice que el embarazo en Colombia puede ser interrumpido en 24 semanas. Antes de las 24 semanas. Disculpa, te corrijo, es del 2006. Sí, perdón, del 2006, sí. En 24 semanas, en 3 ocasiones, cuando se presentan 3 actos que vayan en contra de la persona. Cuando la madre está en peligro de vida, cuando el bebé viene malformación y en el caso cuando ha sido violado. Hay países que adoptan
otras medidas, dependiendo del país, como España, que son 14 semanas, Argentina, 14 semanas, Uruguay, 14 semanas. Bueno, en este caso lo estamos haciendo en la vida real de Medellín, en Colombia. Entonces la joven acude a la clínica para hacerse la interrupción del embarazo. Esta clínica, sin embargo, se niega a practicar el procedimiento, basándose en la ley de que ellos no están aptos a hacer ese procedimiento, así sea que la ley lo diga, porque ellos rigen otro reglamento, llamémoslo así. Y al momento de no hacerle la intervención, por más de que tenga, ella se tutela contra la clínica por violar de su derecho a la salud, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, al libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, la clínica invoca sus derechos a la objeción de conciencia institucional, amparada en la libertad de religión y autonomía organizacional. El conflicto normativo esiológico dice, en este caso se enfrentan dos bloques de derechos fundamentales, el derecho de la paciente y el derecho de la clínica. Vamos a hablar primero del derecho de la paciente. Ella se basa en el derecho a la salud que habla el artículo 49 de la Constitución. Ella se basa en el derecho a la integridad física y psicológica, que lo habla el artículo 12. Y también se basa en el derecho a la dignidad humana, que habla el artículo 1. También se basa el derecho de libre desarrollo de la personalidad, el artículo 16. Y los derechos sexuales y productivos, que es de la jurisdicción constitucional. Esos son los derechos donde ella hace sus argumentos, donde ella se basa para interponer la tutela. La clínica también interpone sus derechos donde ellos se pegan de la libertad de conciencia y religión, que habla el artículo 18 y el artículo 19. La autonomía institucional, que habla el artículo 26 y el artículo 20. Objeción de conciencia institucional, reconocimiento de forma omitida por la Corte. Después de estudiar todo el caso, viene cómo lo piensa, cómo lo orienta Manuel Atienza, que es el filósofo, sí es filósofo, que nosotros nos basamos a la teoría de él, que es la resolución de conflictos jurídicos, de la lógica, mediante un razonamiento poético no mecánico. Dice, Manuel sostiene que el derecho no debe aplicarse como un conjunto de normas automáticas, sino como una forma de razonamiento práctico. Esto significa que el juez no debe limitarse a aplicar una regla general. Debe deliberar racionalmente sobre la solución más justa para el caso concreto. Resolver el conflicto con base en razones, no en fórmulas. A través de la argumentación judicial racional, que dice, para Manuel Atienza, el derecho es una forma de discurso racional en que las decisiones deben estar justificadas públicamente y poder ser aceptadas por cualquier ciudadano razonable en una sociedad demócrata. El juez debe poner razones claras y éticas que respalden su decisión. La resolución debe ser transparente y argumentada, no arbitraria. La decisión final que se toma en la decisión de la tutela es que el juez ordena a la clínica garantizar la remisión inmediata
a una institución habilitada para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo la objeción de la conciencia institucional de forma limitada, pero dando prevalencia al derecho fundamental de la joven, a la salud, la dignidad y a la autonomía personal. Los argumentos y en la parte de la justificación, argumentos de la justificación fueron preeminencia de los derechos fundamentales de la paciente. La joven tiene derechos constitucionales protegidos ante ellos. El derecho a la salud, que lo habla el artículo 49 del Código Penal. El derecho a la integridad física y mental, que lo habla el artículo 12 del Código Penal. Y el derecho a la dignidad humana, que lo habla el artículo 1 del Código Penal. El derecho a al libre desarrollo de la personalidad, que lo habla el artículo 16 del Código Penal. Discúlpame, Para te terminar, corrijo, Jambly, es de la Constitución Política. es Los la artículos Constitución que Política. acabas. Sí, señor. Sí, señora. Qué pena, ahí me disculpan. Bueno, entonces llegan a la conclusión, para ya darle finalidad al caso, llegan a la conclusión que desde la perspectiva de Manuel Atienza, la resolución de conflicto jurídico que implica coalición de derechos fundamentales debe basarse en un razonamiento práctico, ético y argumentativo, propio de un Estado constitucional y democrático. De derecho, en el caso analizado, el enfrentamiento entre el derecho de una joven al acceder a la interrupción voluntario del embarazo, y la objeción de conciencia institucional de una clínica. Esta conclusión refleja, para darle finalidad, el compromiso de una justicia que no se limita a aplicar normas, sino que razona, justifica y protege cumpliendo con los principios de una democracia constitucional comprometida con los derechos humanos. Por ahí terminaría la exposición del caso que nos tocó a nosotros, donde le doy finalidad al tema expuesto. No sé si el compañero tenga otra cosa que decir. Listo, señor, ahí termina la exposición. Listo, perfecto. No vamos a ahondar mucho, pues este caso ya lo habían abordado otros compañeros en la exposición de la clase pasada, entonces está muy bien. Vamos ahora con Ever, por favor, das inicio a tu exposición. Y nuestro compañero Erwin, por favor, si nos colaboras dejando de compartir pantalla. Muchas gracias. Ever, debes encender el micrófono para que te podamos escuchar, por favor. ¿Escucha? Sí, señor, correcto. Bueno, profe. Profe, es que yo tengo el mismo tema que acabaron de presentar Manuel Atienza con la interrupción voluntaria del embarazo. Listo, perfecto. Mira, de pronto si puedes tener alguna ampliación del tema para no dar repetición entonces de lo que ya hablaron nuestros compañeros. Ya que sería Sí, profe, entonces. ya tocaría hacer como una, desde la parte subjetiva, es que hoy el Estado colombiano hoy está garantiza el derecho a la mujer de interrumpir el embarazo
y un caso que yo traía como a colisión sería un caso extremo de violación, o sea, que no se podría obligar pues a una joven, a una mujer a que vulneren su cuerpo y a tener un bebé que no es deseado. Entonces, esa es la importancia de la lógica jurídica cuando los operadores de justicia o los mismos médicos se objetan y se amparan bajo la objeción de conciencia, pero que la ley les permite a estas mujeres poder prevalecer su derecho a la salud y poder tener esa interrupción voluntaria del embarazo. Del resto, pues la normativa es la misma y pues sería esa breve exposición. Listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora con Ignacia para poder terminar con las exposiciones. Hola, profe. Me disculpas, no puedo encender cámara porque estoy desde el portátil y este portátil no sé qué pasa con mi cámara, la verdad. En Listo, otra sí, señora. ocasión, que sea exposición que no tenga que compartir, entonces prendo cámara. Muchas gracias. Perfecto. Ya comparto, permítame. Espérate que tengo como un pequeñito problema acá. Sí, señora. Mientras ¿No tanto, se está viendo, profe? no, señora, todavía no se ve. Juan Espérate un Díaz, momento. ¿tenés alguna inquietud mientras tanto? Sí, profe, tengo entendido, nosotros tenemos, como grupo tenemos la exposición del artículo 20 de la Constitución frente al derecho a la libertad de expresión. Entonces estamos pendientes de presentar también. Yo no pude conectarme ayer Ah, porque ok. tenía reunión de trabajo, pero me dijeron que sí iba a ser hoy. Sí, señor. Entonces, Entonces, después si de esta algo, exposición, siguen el grupo de ustedes. ok, vale, muchas gracias. Bueno, con Profe, gusto. permítame un momentico que tengo problemas para compartir. Sí, señora. Profe, si desea, darle paso a mi compañera y yo expongo ahorita que voy a mirar algo que como que se me desconfiguró. Listo, perfecto. Entonces Dale. vamos con el grupo de Juan Díaz, Flor y Auri. Listo, profe. Por favor, encienden. Yo, sí, listo, vale. Yo Gracias. estoy lo que pasa es que estoy del celular y acabo de salir de la oficina, pero aquí mi compañero Erwin me hace el favor de hacer la presentación. La compañera Flor está conectada. Ah, está diciendo que está en el Amazonas y empezó a llover, como que hay mucha interferencia. Ok, perfecto. ¿Y la compañera Auri está también? No sé, Flor, que si la compañera Auri está contigo o está conectada. Hola, Juan, buenas noches, Dios le bendiga, buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas profe. noches, Flor. Acabo de que el aguacero estamos aquí en verano-invierno. Pues que no, como le decía anoche, pues vamos a continuar con esta exposición ya que nuestros compañeros pues estaban ausentes. Igualmente la compañera Auri se ausenta debido a que está delicada de salud. Entonces nos Bueno, tocó, listo. de acuerdo a la actividad que su merced ha puesto, colocamos como título la libertad de expresión
el reglamento universitario. E hicimos la teoría del... Aló. Creo que apagaste el micrófono, Flor, no te estamos escuchando. Bueno, de pronto se quedaría sin señal. De pronto sí. Puedes continuar, por favor. Bueno, nosotros nos tocó el artículo 20 de la Constitución Nacional que habla sobre la libertad de expresión versus el reglamento universitario. Siguiente diapositiva, Arwin, por favor. Hay una descripción del caso, y es que un estudiante universitario fue sancionado por críticas en redes sociales hacia la administración. Obviamente la universidad alegó que afectaba su imagen y se aplicó el reglamento interno de la universidad y el estudiante argumenta vulneración de la libertad de expresión. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los hechos relevantes que se presentaban frente al caso? Publicaciones sobre uso de recursos públicos, sanción, pues suspendieron al estudiante por un semestre, reglamento ambiguo sobre afectar la imagen, la Constitución en el artículo 20 protege la expresión, la libertad de expresión, la jurisprudencia limita restricciones a casos de injuria, difamación grave, incitación a la violencia. Hay unos hechos relevantes, pero aquí hay unas normas aplicables. Reglamento interno universitario, Constitución Política de Colombia, artículo 20, jurisprudencia constitucional sobre la libertad de expresión. Frente a la explicación del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, ese artículo, ¿qué nos dice? Ese artículo dice que se garantiza la libertad de expresión y de prensa, asegurando que toda persona pueda difundir sus pensamientos y opiniones y recibir información veraz e imparcial, sin censura previa. Este derecho incluye la libertad de fundar medios de comunicación que deben cumplir una función social y están sujetos a la responsabilidad. Además, consagra el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Este artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país frente a la libertad de expresión tiene unos componentes claves. Hay un derecho a la información, hay una libertad de prensa, hay una libertad de expresión, opinión, como bien lo dice, hay una responsabilidad social que creo yo que es inherente frente a lo que yo digo, porque muchas veces, si lo llevamos a los medios de comunicación, hoy en día los medios de comunicación, aunque bien son libres, deben asumir una responsabilidad social en su funcionamiento. Pero como podemos ver, los medios hoy están comunicando mucha noticia falsa y simplemente después rezarse en eso, dice sí, que se equivocaron, qué pena ya y no pasa nada, pero ya el daño está hecho. Obviamente, dentro de esos, dentro de esos componentes claves, hay un derecho a la rectificación, pero también hay unas implicaciones. Ese artículo tiene unas implicaciones, no censura previa, función social de los medios, importancia de la veracidad y la imparcialidad. Es que ese tema de la veracidad o la imparcialidad es bien complejo, pues si bien se sigue que la información difundida sea verdadera y objetiva, muchas veces no lo es, y simplemente pues hay que ver que hay unos derechos y unos límites, y este artículo está desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional, que establece los límites y los alcances de estos derechos frente a la libertad de expresión que yo pueda tener. Si bien la universidad creo que fue fuerte en cómo suspendieron a este estudiante por un semestre, sabiendo que están coartándose la libertad de expresión, y más si la noticia es veraz, pues en resumen el artículo 20 es un pilar fundamental de nuestra democracia colombiana. ¿Por qué? Porque protege esa libertad de pensamiento, esa libertad de información, esa libertad de prensa que promueve que realmente, ojalá, en la realidad fuera responsable frente a lo que se comunica. Desde el marco teórico de Atienza nos habla, anterior diapositiva, Erwin, por favor. Desde el marco teórico de Manuel Atienza, ¿qué habla él? De un derecho como proceso argumentativo. Obviamente el estudiante está aplicando ese proceso. Hay una dimensión formal, o sea, hay una coherencia, hay una lógica frente a lo que él comunica,
hay una dimensión material, o sea, hay una culpabilidad con valores constitucionales, porque está culpando a la universidad frente a los hechos punibles que él está presentando. Hay un modelo discursivo, decisiones justificables públicamente, perdón que todo se está yendo mucho frío aquí afuera, y hay una ponderación entre principios y reglas. Siguiente diapositiva, por favor. Aplicaciones de la teoría del caso. Si bien en el desarrollo del artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país ahora venía hablando de algunas aplicabilidades en el contexto del artículo, pero en la diapositiva, pues resumidamente hablamos de conflicto, hay un reglamento versus la libertad de expresión, hablamos del reglamento interno de la universidad, no basta aplicar reglas de forma automática, se debe ponderar valores y principios constitucionales y el reglamento no puede contradecir los derechos fundamentales de las personas y menos que vayan en contravía de nuestra Constitución. Siguiente diapositiva. Decisión propuesta. Se propone revocar la sanción por ser desproporcionada, interpretar reglamento conforme a la Constitución y recomendar reforma del reglamento para mayor claridad. Eso es claro. Si se va a sancionar a un estudiante, tiene que haber claridad en las reglas, normas, leyes que tenga establecida la entidad para poder tomar una decisión frente a lo que la libertad de expresión como ciudadano o como estudiante tenga frente al caso que se haya expuesto. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que hay unos argumentos que justifican la decisión. Uno, libertad de expresión, tiene jerarquía superior. La universidad debe garantizar el pensamiento crítico, de hecho debe promoverlo. Restringir críticas legítimas es censurar. Principio de proporcionalidad, suspensión excesiva. Consideramos que un semestre fue mucho para esa sanción. De hecho, no debe haber sanción si frente a lo que expone el estudiante es veraz, frente a los hechos que venía planteando frente al artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusión, ¿qué podemos concluir frente a esto? Según Atienza, el racionamiento jurídico exige coherencia y respeto a los valores constitucionales. La norma universitaria debe interpretarse en armonía con la libertad de expresión. Y el derecho no son solo reglas rígidas, sino principios y valores que permiten decisiones razonables. Como podemos ver entonces en conclusión, o una conclusión adicional como pensamiento personal, es que frente a esa libertad de expresión, si lo que yo comunico es veraz y tengo los hechos, tengo los argumentos, tengo las pruebas, puedo comunicarlo con total libertad, sin que ello me lleve a un tipo de castigo. Gracias, profe. No sé qué opinión tenga al respecto o compañeros frente al tema. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Me gustaría que Flor nos hiciera un poco énfasis acerca de la decisión en esta sentencia y también, por favor, que me indiquen cuál es el número de la sentencia. Que la identifiquemos, por favor. Flor, ¿nos estás escuchando? Parece que no tiene conectividad. Profe, la 089 del 2019. Listo, perfecto. Entonces, bueno, quedamos entonces ahí pendientes con la exposición de las dos compañeras, ya que no pudieron asistir. Está muy interesante el caso también. Sí me gustaría que ahondaras un poquito más en la decisión que tomó esta corporación acerca de la argumentación jurídica, que es lo que estamos estudiando en clase. Dale. Socio, qué pena, estoy... Papi, espérate, estoy un momentico. Es que, qué pena, profe, como estoy en la calle. Sí, señor. No, socio, no tengo moneda. Papi, es una reunión, qué pena.
Espera que me desconcentré. Tranquilo. Sí, te estaba preguntando acerca de la decisión de la Corte que tuviera la relación con lo que nos decía el autor que trajeron, que era Atienza, respecto a la argumentación jurídica. Pero, pero frente a esa sentencia que lo que hablamos de que las universidades son espacios de libre pensamiento para el intercambio de ideas, Sí, o sea, ¿cuál o fue el que sea, método que... o que sea el método, yo lo leí en la diapositiva, profe, argumentativo. Lo que pasa es que Sí, en la sentencia se exacto, la aborda la libertad de Corte, expresión en esos, la sentencia, yo le hablé de la 089 del 2019, pero también está la T362 del 2020, que aborda la libertad de expresión en ambos ámbitos, entre otras. ¿Listo? Entonces, si buscáramos una sentencia más específica, tendríamos que abordar pues la especificidad, ¿cómo lo digo? La especificidad, no, tendríamos que abordar específicamente el caso de la universidad, pero frente a lo que plantea Manuel Atienza sería argumentativa. listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente exposición. ¿Listo, profe? Sí, señor, muchas Ok, gracias. muchas gracias. Bueno. Señora Ignacia, si ya tienes lista para poder compartir pantalla. Estoy en eso. Ahí ven mi pantalla, profe. Aún no, señora. Ay, Dios. Espérate un minuto. Ahí, profe. No, no, señora, no aparece. Pero si quieres, No me sé qué lo es lo puedes que está enviar por pasando. acá. O si me Te lo la podrías envío. enviar acá al chat. Sí, señora, yo la comparto. Listo, espérate un momentico, profe. Cerrar. No, sí creo que es el computador que me está molestando. Mira que ni siquiera me deja compartirte, no sé. Porque la otra opción es que hagas la exposición sin compartir las diapositivas. Disculpe, profe, señora Ignacia, si quiere lo puede compartir al grupo de WhatsApp que tenemos, de cualquiera de los Ah, grupos, listo. y Listo, yo ya. miro a ver si la puedo compartir por aquí. Listo. ¿Listo? Listo, dale, qué pena. Gracias. Gracias. Ya la guardo, espérese un momentico, profe. Listo, derechos humanos, ¿sí? Sí, señora, ahí lo puede compartir. Ya reviso el chat Gracias. y yo comparto. Dale, gracias.
Es que creo que es mi internet, está terrible. Profe, doctor Efren, ¿está por ahí? Sí, querida. Es que se lo voy a enviar porque no tengo en este equipo, tengo el otro chat, entonces no tengo a los grupos de la universidad. Entonces usted me hace el favor y se lo envía ahí al grupo, porfa. Gracias. Listo, Qué hágale. pena con ustedes. Listo. Sí. ¿Ya le llegó? Aún no. Estoy aquí con el celular en la mano, pero no me ha llegado. Sí, creo que es mi internet que está molestando. Ya lo vuelvo a enviar. Listo. Listo, ya lo paso al grupo. Ay, gracias. Profe, perdón. Sí, señora, tranquila. Lo importante es que podamos terminar estas exposiciones hoy Sí, señora. y darles Yo, también las indicaciones de la actividad que tienen pendiente para la próxima semana. Esta actividad la íbamos a dejar con cierre para este domingo próximo, pero como ya está muy encima, no la alcanzarían a terminar el fin de semana. Entonces lo vamos a dejar Ahí para ya la subí desarrollar. al grupo de lógica para que alguien me ayude a compartir. gracias, compañeros. Daniel, si de pronto nos puedes ayudar, por favor. Sí, profe, ya estoy en eso, ya estoy descargando el documento. Perfecto, muchas gracias. Listo, perfecto. Podemos dar inicio, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Me la podría, por favor, ampliar un poquito más? Bueno, profe, buenas noches. Compañeros, mi nombre es Ignacia Chito. Yo vengo con mi exposición sobre un caso hipotético. Hipotético porque pues no menciono la persona del caso, pero sí es un caso sobre una ordenanza municipal en cuanto a la alimentación de los animales callejeros, ¿sí? He seleccionado el autor Neil McCormick en el razonamiento jurídico y teórico de la teoría del derecho.
y pues que toca el conflicto normativo, la axiología y los derechos fundamentales. Una persona llamada Teresa vive en una ciudad donde recientemente se aprobó una ordenanza municipal donde se prohíbe alimentar a los perros callejeros en espacios públicos, argumentando pues que las razones de seguridad y salubridad y el mantenimiento urbano. Sin embargo, Teresa considera que alimentar perros y gatos abandonados es un deber moral y de sensibilidad y lo realiza de manera general y regular. Esta ordenanza fue aprobada en el 2011 y también la encontramos en la ley 1346 del 2009, ¿sí? Teresa, por seguir haciendo regularmente lo que ella consideraba es lo correcto, ella fue multada por los agentes, pues, como la policía, porque ellos estaban haciendo cumplir la ordenanza que se había dado, ¿sí? Sin embargo, permítame, me pasas la siguiente, por favor. Gracias. Los conflictos identificados en este caso normativo fue la prohibición versus los derechos de la protección animal. Lo axiológico fue la solidaridad y la compasión versus salubridad pública, y los derechos fundamentales fue la libertad, solidaridad y la potestad estatal. Puedo profundizar en la decisión de Teresa, que ella pues decidió impugnar la ordenanza, alegando que la prohibición vulneraba, por un lado, el derecho fundamental a la solidaridad y actuar en defensa de los animales, reconocido en la Constitución local y en los tratados internacionales. Y por el otro lado, el principio de no causar sufrimiento a seres vivos. El conflicto que se originó, pues como les estaba comentando, fue el normativo, donde la ordenanza prohíbe alimentar a los animales callejeros, la axiología, los valores y la solidaridad y protección de las fuentes de los animales y la salubridad pública, y los derechos fundamentales, el derecho de Teresa a actuar con compasión versus la potestad estatal. En resumen, el análisis que yo hice de este caso, y según pues el análisis del doctor Neil McCorley, quien propone la interpretación de norma es función de la ponderación racional entre principios, los valores y reglas, considerando además las consecuencias sociales de las decisiones jurídicas. En el análisis jurídico, pues está la descripción del caso, que fueron hechos relevantes donde Teresa fue multada por la autoridad municipal después de alimentar los perros y los gatos en un parque público. La acción prohibida por una ordenanza reciente que busca garantizar la salubridad local. Teresa impugna la sanción, delegando que la norma entra en conflicto en el deber y la protección animal. Las normas aplicables para el caso, todas las que están reglamentadas y constituidas en la ley 1346. La ordenanza municipal prohíbe alimentar a los animales callejeros en espacios públicos. Constitución local reconoce los derechos de protección animal y la solidaridad ciudadana. Y para concluir el caso, esta ordenanza están los tratados internacionales con la protección de hace contrariedad con los tratados internacionales, donde la protección de los seres vivos y la promoción de ellos mismos compromete pues lo que es la compasión hacia los seres vivos, no importa si son perros, gatos, lo importante es la integridad y cuidar de ellos. En el marco teórico, Neil Marconi sostiene que el razonamiento jurídico consiste en ponderar
racionalmente las reglas y principios en conflicto, considerando los valores implicados y las consecuencias sociales de las decisiones judiciales. Propone analizar no solo la literalidad de las normas, sino también su justificación axiológica y el impacto social que genera la interpretación jurídica. En la aplicación de la teoría del caso, según McCormick, se debe realizar una comparación entre norma prohibitiva y los principios constitucionales y axiológicos involucrados. La resolución de ponderar el interés público de la salubridad con el deber de protección del animal y la solidaridad de Teresa invoca el argumento justificado recae en que el derecho de orientar la interpretación favoreciendo la tutela de los derechos fundamentales y valores sociales reconocidos, siempre que no se genere grave perjuicio en la colectividad. Por tanto, la decisión final podría dejar sin efecto la multa, considerando que la acción de Teresa es expresión legítima de solidaridad, sin evidencia concreta de perjuicio público. Yo profundicé un poquito más, profe, y me puse pues como en contexto en este caso que en Bogotá en el 2011 salió como un decreto, no me acuerdo si fue un decreto porque pues un decreto o la ordenanza que era estar alimentando las palomas, por decir algo, en mi conjunto, cuando yo vivía en Suba, se multó a una residente por estar alimentando las palomas que llegaban a los alrededores del conjunto. Pero según este peso, donde está la protección de los animales y los seres vivos, que es internacional, ella pudo ganar, independientemente de que sí tenían razón algunos residentes de que las palomas se metían en los techos. Ella pudo defenderse con la norma de que hay que cuidar a los animales porque también son seres que sienten, son seres vivos, y adicional usted sabe que las palomas representan, pues, según lo que nos han enseñado, lo que hemos vivido, representan la paz. Y no solo en las palomitas, o sea, cualquier animal, ser vivo, yo creo que si uno como persona puede proteger esa vida porque es un ser, yo creo que yo me apoyaría en todas las leyes que pueda encontrar o indagar para poderlo defender. Eso es como todo lo que tengo que decir. Lo último, pues, que como dejo como reflexión es que la justicia no solo se aplica en las normas, sino también en la compasión y los valores que guían nuestras decisiones. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, señora Ignacia. Una breve observación, por favor, revisar la, la norma que trajiste de estudio, ya que la 1346 del 2009 es la que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, de pronto ahí hubo como un error al momento de citar la norma. Sí, qué pena, profe. Listo, perfecto. Voy a dar paso rápidamente entonces a la lectura. Muchas gracias por las exposiciones de hoy. El domingo ya tendrán las notas cargadas en la plataforma y pues entonces demos paso a la lectura de la actividad número 2. Listo. Entonces, vamos a revisar el fallo contra Álvaro Uribe Vélez, el último fallo que tuvimos el 28 de julio del 2025. Entonces, la introducción es: en un acontecimiento de significativa trascendencia jurídico-política en nuestro país, el 28 de julio del 2025, la juez Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, emitió una sentencia en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez,
declarándolo determinador de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y absuelto del delito de soborno simple. Respecto a la estructura y los fundamentos del fallo, primero tenemos que la imputación penal y constatación de hechos punibles. La juez valoró interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su abogado Diego Cadena, las grabaciones realizadas por el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve y los testimonios consistentes de Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Estas pruebas demostraron una conducta dirigida a inducir retractaciones de testigos mediante beneficios indebidos. Segundo, tenemos determinador del delito. Heredia calificó a Uribe como determinador, es decir, una persona que hace posible la ejecución del delito al ordenar, dirigir o influenciar, en este caso, las conductas de su abogado Diego Cadena, generando un vínculo de subordinación que invalida toda pretensión de independencia en la defensa técnica. Tercero, la pena impuesta. Acá tenemos pues la pena que se le impuso al ciudadano. Cuarto, una detención domiciliaria inmediata. Acá les puse la valoración técnica del fallo. Se trata de una sentencia con motivación detallada en la que se aplican correctamente los principios de debido proceso, valoración probatoria, que fue la que vimos en el video en la anterior clase, y la cadena lógica argumentativa conforme a los estándares constitucionales del artículo 29 de la Carta Política. La magistrada demuestra dominio del método de argumentación jurídica colombiana al entrelazar las normas del Código Penal con la jurisprudencia sobre determinación delictiva y técnicas de imposición de pena. También se evidencia una estructuración clara, que es lo que vamos a revisar en este trabajo: hechos, valoración de pruebas, teoría del delito, agravantes y atenuantes, determinación de pena y justificación del acto de imposición de la prisión domiciliaria. Entonces, con este preámbulo, tenemos acá las instrucciones de la actividad, que es lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacerlo en grupos. Entonces, en el grupo de WhatsApp, por favor, me podrían enviar los nombres de los grupos, de los integrantes de cada grupo. Si hay alguien que lo quiera hacer de forma individual, también lo pueden hacer. Examine de manera crítica la argumentación judicial contenida en la sentencia emitida por la juez Sandra Liliana Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con especial énfasis en la valoración probatoria, esto es lo que vamos a revisar, ¿cierto? Y el uso de técnicas de lógica jurídica, que es lo que estamos viendo en esta materia. En la respuesta deben desarrollar lo siguiente: identificación de las pruebas. Entonces van a precisar cuáles fueron las pruebas relevantes, ya sean interceptaciones, testimonios o documentos, y cómo fueron valoradas por la juez. Relacione este ejercicio con el concepto de valoración racional de la prueba, que en Colombia implica la exigencia de motivación suficiente conforme al artículo 29 de la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces acá no solamente vamos a poner cuáles fueron las pruebas, cómo fueron valoradas, sino también cuál fue la motivación de cada una de estas pruebas. Segundo, lógica jurídica aplicada. Analice de qué manera la jueza construyó la cadena argumentativa. Para ello explique los siguientes conceptos y su aplicación al caso. Silogismo judicial, que fue lo que vimos en la anterior clase. Vamos a partir de una premisa mayor, que es la norma penal, una premisa menor, que son los hechos probados, y finalmente la conclusión, que fue la condena de cada una de estas normas penales con relación a los hechos y con la sanción impuesta. Respecto al principio de no contradicción y principio de identidad, que también ya vimos como fundamentos de coherencia en la motivación judicial, y los argumentos de autoridad, citas jurisprudenciales que tuvo en cuenta la juez en su decisión, argumentos de coherencia normativa, compatibilidad entre normas penales y constitucionales, y los argumentos de ponderación, que son las evaluaciones de derechos fundamentales y principios constitucionales en tensión.
Este ejercicio ya lo hicimos en la anterior actividad, en la número 1, que eran los argumentos de ponderación que debe tener un juez al momento de dictar el fallo. Tercero, relación con la lógica moderna. Explique cómo las herramientas de la lógica moderna, ya sea la inferencia inductiva, razonamiento probabilístico y ponderación axiológica, se reflejan en el análisis judicial de las pruebas. Ejemplifique con la forma en que la juez evalúa la credibilidad de los testigos y la coherencia del material probatorio en un contexto de alta complejidad fáctica y política. Y por último, una evaluación crítica. Entonces, como grupo, van a determinar si la motivación judicial cumple con los estándares de racionalidad, coherencia y suficiencia exigidos por la dogmática penal y la teoría de argumentación en Colombia. ¿Cuáles son las instrucciones generales? Lo van a desarrollar en grupos, presentando un trabajo escrito de máximo 8 páginas, con la que fuera mucho más corta, en formato PDF, y vamos a utilizar las normas APA de 7ª edición. Esto lo vamos a sustentar en una exposición de máximo 10 minutos por grupo para la próxima clase, que es el jueves 28 de agosto, y la fecha límite para subir el documento a la plataforma va a ser el 31 de agosto. Acá les puse entonces los criterios de evaluación. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Alguien en el chat me pregunta si estas instrucciones se las envían, si ya están subidas en la plataforma, ya tienen esta actividad subida. Sin embargo, pues también se las voy a enviar al grupo de WhatsApp para que la tengan pues a la mano. Oscar Iván, ¿tienes el uso de la palabra? Profe, gracias, buenas noches. Es que nosotros con Harvey tenemos una actividad de la oficina y nosotros vamos a estar fuera como en terreno, entonces no tenemos garantizado de pronto la conexión. Vamos a hacer lo posible, pero entonces nos podemos comprometer a enviar a subir la evidencia, pero Jueves, entonces no sé jueves y Señora. viernes estarían Sí, ausentes. nos vamos toda la semana y regresamos hasta el domingo, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces tendrían la nota del trabajo escrito y el 10% que corresponde a la parte de exposición de sustentación oral, pues traten entonces de que el trabajo escrito les quede con la mayor cantidad de criterios completos para que puedan alcanzar una nota alta. Listo, profe. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de hacer lo posible por en algún momento que se nos podamos conectar. ¿Sí? Listo, perfecto. Yo estoy pendiente. Gracias, profe. Bueno. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna? No sé si es Daniel, ¿tienes el uso de la palabra? No sé si después de esta clase tienen otra. No, ¿Otra la tutoría? última. Profe, disculpe, yo No, tenía la señora. mano avanzadita. Profe, Daniel, disculpe, profe, es que yo ayer le entendí mal, no sé si de pronto le entendí mal, pero yo le entendí que teníamos 2 semanas para hacer ese trabajo. No sé si le entendí mal o eran 2 clases. Es que no sé si le entendí mal yo. De pronto fui yo que le sí, entendí mal, pues. No, habíamos, la sí, señora dijo 2 semanas. Dos yo dije semanas que 2 fuera muy semanas. largo. Lo que pasa es que a esta semana debíamos tener 2 notas de 2 actividades que logré coordinar con la facultad, que pudiéramos pasar esta actividad para que no la realizaran este domingo, sino para el próximo domingo, pero no me ampliaron 2 semanas, sino solamente una más, ya que pues contaríamos esta semana en curso. Entonces, la fecha máxima es para subir el documento es el 31, que es de la próxima semana. O sea, profe, Es bien primero largo el trabajo, Ok, la profe. profe. presentación y nos queda tiempo para subirlo. Sí, señor. Es correcto. Ok, profe. Daniel, sí está bastante largo, pero lo van a poder No, desarrollar en grupos para que sea no, 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 más. no, profe, no fui yo el que dije eso. No, no, pues yo sé que está largo, pero no fui yo el que dije. No sé si fue Ah, otro bueno, compañero, perfecto. profe.
Profe, una consulta. ¿Usted decide los grupos o con los mismos grupos que estábamos trabajando? Si ustedes ya tienen los grupos, muchísimo mejor. Pues de la sustentación anterior. Si Ah, algo, bueno, nosotros, me nosotros confirman como todos, somos por dos, favor, si se quedan con los mismos nosotros, grupos. nosotros somos dos, con una chica, no sé si de pronto, creo que el compañero Ibarbo Cadena, creo que él también está por fuera y quiere, pues él también se puede ver con nosotros, no sé, o alguna otra persona. ¿Serían Hagamos grupos de una cuánto cosa, máximo? los Sí, grupos, Daniela, le agregas, por favor. máximo 3 personas. Al grupo de Listo, WhatsApp listo. escribimos, por favor, los integrantes de cada grupo. Oscar, tienes el uso de la palabra. Listo, profe, gracias. Con gusto. No, profe, yo ya había hablado. Gracias. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir al grupo de WhatsApp. Y damos por terminada la sesión de hoy. Profe, muchas gracias, Sí, hasta señor. luego, feliz noche. Hasta luego, compañeros. Hasta mañana, muchas gracias, compañeros, profe, gracias. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, profe. Listo, feliz noche.